En la grabación que acabamos de ver, dice que los lípidos tienen 2 veces más energía que los carbohidratos. Esto es importante desde el punto de vista metabólico, sobre todo para las cuestiones nutricionales, porque en algunos lugares actualmente se han establecido dietas como las dietas keto basados en estos procesos. Entonces, dice que son de reserva de energía. Quiere decir que si yo guardo esto voy a tener 2 veces más energía que cuando como un carbohidrato. Y esto es sumamente importante desde el punto de vista biológico. Miren, imagínense que tenemos en número uno a los carbohidratos, tenemos ahí al carbohidrato. En cuestiones de energía tenemos al número 2, al lípido, y tenemos al número 3, que son las proteínas. Entonces, energéticamente nosotros sabemos que yo me como una gordita, unas galletas y lo que sea, y automáticamente obtengo glucosa. Esta glucosa entra al ciclo de Krebs y posteriormente a la fosforilación oxidativa y produzco energía. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo dejo de consumir carbohidratos, sobre todo los sintéticos? Mi cuerpo no va a tener los carbohidratos necesarios y sobre todo si hago ejercicio para compensar el gasto energético. Y entonces, ¿qué hace? Vámonos por los lípidos. Y es por eso que cuando tú dejas de consumir carbohidratos, la fuente número uno de energía, el cuerpo dice, ¿y ahora? ¿De dónde agarro? Dice, oxida las grasas. Y oxidando las grasas se produce como elemento secundario o como metabolito secundario las cetonas. Por eso es que en la actualidad te hablan mucho de la dieta keto, que es una dieta donde dejas de consumir carbohidratos para que tus lípidos sean oxidados. ¿Tiene una consecuencia? Sí. Esta dieta no puede ser perpetua. ¿Por qué? Porque si un día te acabas los carbohidratos y ya no hay muchos lípidos, siguen las proteínas. Y hablando desde el punto de vista metabólico, quemarías músculo, en el mejor de los casos. Pero, ¿qué pasa si no tienes muchas proteínas? Empiezo a degradar los órganos. Y entonces eso ya es, pues, patológico, porque puede afectar corazón, hígado, riñón y demás. Por eso una dieta que no esté bien estructurada te puede derivar en este tipo de problemas. ¿Sí? No es tan saludable. Generalmente, ¿quién empieza a degradar los órganos? En enfermedades metabólicas como la anorexia. Anorexia. Y la anemia, bueno, empieza con eso. La anorexia, ¿qué es? La falta de ingesta de alimentos. Si no comes ningún alimento, pues no vas a tener carbohidratos, menos grasa, ¿no? Y finalmente las proteínas. Por ahí hay inclusive una película en Netflix muy buena que se llama Hasta el hueso. ¿No la han visto? En los que la han visto, bueno, por ahí verán que la chava empieza a tener problemas del riñón y del corazón, porque sus proteínas están siendo degradadas por ella misma. O sea, tu cuerpo se empieza a hacer una autofagia cuando ya no tienes los nutrientes necesarios. Obviamente para llegar a eso hay que tener ya mucho tiempo sin comer, ¿sí? Pero es importante. Entonces, por eso es que los lípidos se consideran una fuente de energía secundaria, porque tienen el doble de energía de los carbohidratos y por lo tanto va a ser esto importante. Lo segundo es que los lípidos son importantes para la formación de la membrana plasmática. ¿Alguien recuerda cómo es la membrana plasmática? ¿No? ¿Sí se acuerdan o no? De sus clases de célula, que es el siguiente examen. El tercero. Membrana. Esta es una célula, ¿no? Vamos a hacer una célula. Acuérdense que yo no sé dibujar, por eso siempre recurro a estas cosas geométricas. Esa es una célula. En la parte superior, esta célula tiene una membrana, ¿sí? Vamos a hacerle una membrana.
Vamos a quitarle el rellenito. Vamos a enviarla para atrás. Y ahí está. Esta parte que ves acá afuera sería la membrana plasmática. Sí, vamos a darle color. Vamos a ponerla verde. Ahí está. Esa zona verde está hecha de fosfolípidos, que son unas estructuras que tienen como una colita y así. ¿Sí? Toda la membrana plasmática estaría así. Esta es una capa doble. Este es un fosfolípido y este es otro. Son dos fosfolípidos. Entonces, esa membrana literalmente está hecha de grasas. Esta membrana también tiene mucho colesterol. Y tiene obviamente su base que son los fosfolípidos. Y esto le da su función. La membrana celular es anfipática. ¿Alguien sabe qué es anfipática? Es cuando alguien te cae mal. No, no es, eso es antipático. Anfipático es que tiene naturaleza dual. Puede aceptar agua y al mismo tiempo la puede repeler. O puede aceptar grasas. Y esto se debe primordialmente a la característica de la membrana. La membrana puede ser así. Miren. Membrana celular. Entonces les pongo una imagen. Así. Quiero que la vean. ¿Se fijan? Esas bolitas literalmente serían la que cubren a toda la esfera que es la célula. Entonces, estos son los fosfolípidos. Estas cabezas rosas se dice que son cabezas polares. Y estas rojas se dice que son apolares. O sea que lo que es polar puede aceptar moléculas como el agua. En el agua, ¿qué está disuelta? El calcio, el magnesio, el sodio. Y entonces puede entrar a la célula magnesio, sodio, potasio y demás. Pero también necesito vitaminas. ¿Cuáles vitaminas están disueltas en las grasas? Me la acaban de preguntar. La E. Entonces, si acá hay vitamina E, esa vitamina va a entrar a través de la parte no polar de la membrana. La jala. Le dice, vente, yo sí te quiero. Y permite que entre a la célula. Entonces, los lípidos en la membrana permiten que la membrana sea selectiva respecto a lo que necesita la célula. Entonces, estructuralmente, los lípidos nos ayudan a tener una membrana selectiva que puede permitir el paso de sustancias insolubles en agua, como las vitaminas, o de sustancias solubles en el agua. Gracias a eso. ¿Ok? De ahí viene lo que les platicaba cuando veíamos proteínas. Si una persona no consume carne que tiene grasa, pues es muy poco probable que también le estén llegando las vitaminas. ¿Qué grupos funcionales tienen los lípidos? Tienen grupos carbonilo, que están aquí. Tienen grupos carbonilo. Y sus unidades fundamentales son ácidos grasos. ¿Cuáles son las unidades fundamentales de los carbohidratos? No, de los carbohidratos. Monómeros. Acuérdense, unidades monoméricas de azúcar, como la glucosa. ¿Cuáles son las unidades fundamentales de las proteínas? Aminoácidos. ¿Cuáles son las unidades fundamentales de los lípidos? Ácidos grasos. ¿Sí? Cada una de las biomoléculas tiene su unidad fundamental, en este caso es esta. Y los lípidos los voy a poder categorizar en saponificables, tal como dice en el video, aquellos que se pueden hacer jabón. ¿Sí? Hay simples y complejos. De los simples están las ceras y los acilglicéridos. De los complejos están los fosfolípidos y los glucolípidos, que se van a encontrar en las membranas celulares. Los glucolípidos primordialmente se encuentran en las membranas de los axones de las neuronas.
Estos se van a dividir en fosfoglicéridos, fosfoesfingolípidos, cerebrósidos y gangliósidos. Cerebrósidos les suena que están en el cerebro, es correcto. Y gangliósidos se encuentran en los ganglios. Y existe otra categoría de lípidos que son aquellos que no se pueden hacer jabón. Y están los terpenos, que son aceites esenciales de las plantas, como el lemoneno, trioleno, fenoleno. Están los esteroides, que son precursores de las hormonas, y están las prostaglandinas. Esas son las categorías que yo voy a tener, mis lípidos como tal. Entonces es importante que identifique claramente cuáles son cuáles, ¿ok? Porque de eso depende el funcionamiento de cada uno de ellos. Cada ácido graso está conformado, pues literalmente por lo que se conoce como cadenas alifáticas. ¿Se acuerdan de sus clases de química, de biología, de química de prepa, donde veían alcanos, alquenos, alquinos, grupos funcionales radicales alquilo, alcoholes, ¿no? Bueno, pues son esos. Es una cadena alifática que está conformada por varios carbonos unidos por enlaces covalentes sencillos. Ese es un ácido graso con un grupo carbonilo o carboxílico, que es ese. Hay de dos tipos. Están los saturados, que tienen puros enlaces carbono-carbono, y los insaturados, que tienen enlaces carbono-carbono, carbono-carbono, y en algunos casos hay un enlace doble. Esto le da característica a las grasas. Los saturados son mantecas, los insaturados son aceites. Esa es la característica primordial. Entonces, cuando veas un aceite, imagínate que está conformado por esta cadena. ¿Sí? Literalmente tiene dobles enlaces. Por eso es que es más fácil manipular un aceite por la amortiguación de los dobles enlaces que una manteca, ¿no? Aunque ya se demostró que las mantecas no son tan tóxicas como nos lo han hecho pensar, ¿no? Ya ves que te dicen, no comas manteca de puerco porque es muy dañina. En realidad lo que es dañino es consumir azúcares porque se refinan, los refinados terminan en triglicéridos y en grasa. Pero comerla como tal no. Los ácidos grasos no los vamos a encontrar en la naturaleza. Tienen que ser hidrolizados a partir de los lípidos. Se sabe que hay 70 ácidos grasos, se han separado, y son de estos dos tipos, saturados e insaturados. ¿Ok? ¿Cómo se forma un ácido graso? Sencillo. Se une un glicerol con un ácido graso y da origen a un lípido. Así es como se unen. Si tiene un ácido graso, se llama monoglicérido. Si tiene dos, se llama diglicérido. Y si tiene tres, ¿cómo se llamará? Triglicérido. Y estos son los que se miden en sangre como producto del metabolismo de las azúcares. ¿Sí? Estos, cuando consumes mucha azúcar, tu cuerpo ya no lo puede almacenar y dice, ¿sabes qué? Estos vuelven los grasa. Y se aumentan los triglicéridos y aumentan las grasas en sangre. Cuando consumimos más azúcar de la que podemos utilizar, sobrepasamos la posibilidad de utilización y se almacena en forma de grasa. Y obviamente eso es pues dañino para la salud. Primero, la densidad de la sangre aumenta. Y segundo, el páncreas empieza a producir más insulina. Y cuando son muy altos, te puede dar pancreatitis, inflamación del páncreas. Y en ese caso, cuando ya la persona como diabética, hay que bajar el consumo de azúcares. Con eso se controla. En realidad, la diabetes es dependiente de la alimentación y los triglicéridos igual. Si consumes muchas azúcares refinadas, pues es muy poco probable que los bajes. Pero se pueden llegar a bajar a valores normales. Y azúcares, principalmente. Si tú comes muchas azúcares y eres diabético, casi siempre trae los triglicéridos altos. O si apenas estás en la fase de prediabetes, también los triglicéridos empiezan a elevar.
Hipoglucemia. Es, en lugar de que se suba, se baja, es hipoglucemia. Ujú, ujú. Puede ser por una mala alimentación o porque produces mucha insulina. Ujú. ¿Cuál es el órgano que produce la insulina? Páncreas. Y ahí está la imagen de un triglicérido. Miren, son los alcoholes. Acá están, representa los alcoholes. Y las cadenas con piquitos representan a los ácidos grasos. ¿Sí? Es un triglicérido. Los animales también tienen lípidos. Por ejemplo, las ceras de las abejas es un tipo de lípido. Salud. El órgano del espermaceti y del cachalote produce también ceras. Es como quien dice el pene, por decirlo así. Y el espermaceti es una grasa que se saca de ahí y se utiliza para muchos de sus cremas que utilizan para no envejecer. Sí, hace rato la googleé, no me acuerdo en cuáles estaban. Déjenme ver si aparece. Para que vean si la crema que usan tiene esperma de ballena. La risa que le da. Esa es la buena. ¿Qué le puse? ¿Qué cremas? Ya debe estar hasta. Tiene espermaceti. Ya ven, ya hasta lo tengo ahí. Son estas. Neutrógena, Lumin, L'Oreal. Me van a censurar en el video de YouTube, ya valió. Bueno, todas estas. Entonces, lo que les decía, el espermaceti es un tipo de esperma de ballena que tiene pues, literalmente una cera, ¿sí? Y se utiliza para las cremas. Entonces, los humanos estamos bien locos. En realidad, si les dijeras que te pones esperma de ballena en la cara para conservar la belleza, mucha gente no te lo creería. Pero sí, es normal. ¿Sí? Es un tipo de cera. Es normal. Las plantas también tienen ceras en forma de cutina o en forma de aceites, por ejemplo el aceite de jojoba. Algunas bacterias también lo tienen. Y bueno, acá abajo les pongo ejemplos de la cera de oveja, si es de oveja, que tiene 28 ácidos grasos. La cera de carnaúba que tiene 32 ácidos grasos. Y la cera de las plantas que tiene hasta 16 ácidos grasos. Son ejemplos. Y bueno, ahí retomando esta cuestión ¿cómo se llama? De los esteroides que forman lípidos. Estos son derivados de hidrocarburos aromáticos. No sé si recuerdan por ahí que el principal esteroide o la cadena principal es el ciclopentanoperhidrafenantreno. ¿Ah? Así. Ciclopentano perhidrafenantreno, que tiene 3 anillos de 6 hexanos, 3 anillos de 6 pues son hexanos y 2 pentanos. Por ahí en el video que les puse apareció. Acuérdense, el principal o la base de un esteroide es el ciclopentano perhidrofenantreno. Repito, ciclopentano, está ahí, ciclopentano perhidrafenantreno. Fenantreno. O si no se pueden aprender ese nombre, su nombre más común es esterano. Ya hasta que les dije, ¿verdad? Ciclopentanohidrofenantreno. O si lo quieren llamar mejor, llámenlo esterano. El esterano pues prácticamente va a componer a vitaminas y hormonas. 4 anillos fusionados, muy parecido a esto, ¿sí? Con 3 y 6 átomos de carbono. Estos son los precursores de las hormonas. Entonces, ¿se acuerdan? Creo que en la clase pasada les hablaba de la influencer que dejó de consumir carne animal y era muy famosa y que tuvo problemas de salud por no consumir carne y la descubrieron y la cancelaron. Pues por esto, porque si no tienes los elementos necesarios para formar hormonas, pues no las vas a formar, ¿sí? Que es el esterano. Otro tipo de esteroides derivados del esterano, pues el colesterol,
Hay de dos tipos, el colesterol bueno, que es el HDL, y el colesterol malo, que es el LDL. Que bueno, el colesterol malo se acumula en las arterias y el colesterol bueno permite llevarse las grasas del cuerpo. ¿Sí? En general son las formas. Y estos, pues son los fosfolípidos, los que les acabo de explicar. Los fosfolípidos de membrana. ¿Sí? Estos fosfolípidos de membrana tienen su cabeza hidrofílica y su cola hidrofóbica, lo que les acabo de explicar. Entonces, estos también son sumamente importantes dentro de la categoría de los lípidos. Químicamente, son la base de la célula. ¿Sí? Si viene por ahí en un examen, les pueden preguntar, ¿cuál es la base de las células? Los fosfolípidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene una región polar y una apolar, que permite que sea anfipática, lo que les acabo de explicar. No sean anfipáticas. Los glucolípidos, otros de los lípidos que les dije que eran, estas son las vainas de mielina, chicos. Estas, si se degradan, generalmente se degradan por uso de drogas, ácidos sobre todo, cocaína o solventes, hacen como cortocircuito y entonces las personas pierden sus funciones cognitivas. Esto también ocurre en las personas con Alzheimer, entonces los glucolípidos son sumamente importantes para que yo pueda mantener la homeostasis de la comunicación celular. Lípidos en aceites, ¿le regreso? Es que luego me voy bien rápido, perdón. Estos son los aceites de las plantas, como los que olieron. Felantreno, terpeno, limoneno, paracimeno, terpinoleno, sabineno y las que están en las resinas. Esos son aceites aromáticos. ¿Les permiten qué, Jimena? Relajarse. La lavanda, por ejemplo. ¿Nunca han jugado con una naranja y le han echado el aceite a los ojos de sus hermanos o compañeros? Voltea y le aprietas y sale. Ese es el aceite, ya sea limoneno o paracimeno, y causa que te arda, ¿sí? Es muy astringente. Esos son algunos ejemplos de lípidos. Finalmente, las prostaglandinas, unos lípidos mediadores del dolor. Estas prostaglandinas son sumamente importantes, sobre todo en los seres vivos, porque su función primordial es, pues, prácticamente intervenir en la respuesta inflamatoria. Cuando hay un infarto, cuando hay una vasodilatación, las prostaglandinas intervienen rápidamente. Además, que también son, ¿cómo se podría decir? Antiabortivos y abortivos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si hay una alta concentración de prostaglandinas, tiene efectos abortivos, pero si disminuyen, sus efectos son al revés. Altas concentraciones abortivos y bajas concentraciones antiabortivos. ¿Han escuchado el misoprostol? ¿Para qué sirve el misoprostol? Para abortar, sobre todo cuando tienes pocos meses de embarazo. Principalmente es algo para el estómago. El misoprostol se utiliza comúnmente para el estómago, pero en realidad la función con la cual se utiliza es abortivo. Lo que pasa es que produce contracciones en el miometrio y empieza la expulsión del producto. Aunque casi todas las personas que lo utilizan de manera no segura terminan con hemorragias y en el médico y sale más contraproducente. Pero bueno, es bueno saber acerca de estas cuestiones. Lo que pasa es que, por ejemplo, no sé si sabían cómo lo hacen. La forma en que hacen esto es metiéndose pastillas de misoprostol sobre la vagina. Entonces la absorción es tan rápida por las membranas que provoca contracciones en el útero. Entonces, lo que pasa es que muchas veces sí se muere el producto, pero se retiene, se queda ahí. Entonces, ¿qué pasa? Pues se puede infectar y te lo tienen que sacar. Es un aborto incompleto. O sea, ¿Eh? o sea, legal. Ajá, legal, exactamente. Entonces, por eso no se debe utilizar sin conciencia de lo que se está pretendiendo lograr. ¿Sí? Yo tuve una amiga que desafortunadamente usó esto y sí tuvieron a los 6 meses que hacerle un raspado, porque se le quedó ahí el producto y no le quería decir a sus papás. Entonces,
fue pues bastante contraproducente porque en lo que buscas a un médico y te atienden. Y bueno, ya desafortunadamente hay muchas cuestiones legales en algunos lugares que inclusive puedes ir a la cárcel. ¿Sí? Pero esas ya son cuestiones sociales. Esa es la función de las prostaglandinas en realidad, que tienen carácter lipídico y bueno, mediadores de los procesos celulares. ¿Va? No, no me censuré. Y mañana ya no tenemos video, chicas. No, solo estamos diciendo las funciones fisiológicas. Sí, va, a veces se puede tomar como tema sensible, tienes razón. ¿Cómo se unen los ácidos grasos? Glicerina, ácido graso, nos da 2 moléculas de agua y tenemos un triglicérido. Y bueno, finalmente, ¿qué es lo que debo de reconocer en los lípidos para finalizar la clase del día de hoy? Debo de reconocer, ahorita le regreso a la diapo, debo de reconocer función, estructura y señalización. Estructura química, un grupo carboxílico, que tienen grupos distintivos como los grupos carbonilo, que se dividen en saponificables y no saponificables, que tienen este tipo de enlace que acabamos de presentar, que es el enlace éster, donde tenemos glicerina, ácidos grasos y nos da triglicéridos. A esta reacción se le llama reacción de esterificación. Y finalmente, ¿cuáles son los más importantes? Los acabo de mencionar. Triglicéridos, colesterol, terpenos y prostaglandinas son los lípidos más importantes en los seres vivos. Entonces, pues prácticamente con esto terminamos lo que son los lípidos.